Pues Nacho Vigalondo, Mm. un placer. ¿Qué ¿Qué tal tal? estás? ¿Cómo estás? Bien, muy, pues descansando de la promo y de todo esto. Descansando de la promo contigo aquí ahora, haciendo más promo. Bueno, promo, lo que sea esto, vamos. Sí, me gustaría empezar, creo que puede que sea la pregunta más importante de toda la charla, y A es, ver, a ver, a ver. ¿cómo has conseguido hackear Netflix? A mí me encantaría ahora contarte una historia increíble eh, que me dejara como un héroe de los tiempos modernos, pero la verdad es que, y esto es una cosa que llevo por bandera, dejar claro que una serie así tiene mucho trabajo, tiene mucha reflexión y mucho remontaje y mucha... Y pues como cualquier película, ya sabes que en el fondo se hacen igual que las películas, ahora las series. O Mm. sea, que es un proceso en el que hay mucho ensayo-error y hay mucho cambio y tal, pero en ningún momento, jamás, cero veces he sentido presión para rebajar los aspectos más, digamos, sorprendentes de la propuesta. O sea que eh, teniendo, por ejemplo, a los Javis como tutores del proyecto, son muy perfeccionistas, son muy controladores, pero nunca a la hora de rebajar, nunca a la hora de rebajar la propuesta de la serie. O sea, en ningún momento he tenido que luchar por nada. O sea, lo quiero dejar claro. O sea, no hay nada que haya sido el resultado de una pelea con los elementos, ni con los Javis ni con Netflix. O sea, es con los Javis con los que he tenido más relación en ese sentido. Y, por ejemplo, también te digo que, aunque yo he trabajado muchos capítulos de Claudia, tampoco en ningún momento hemos tenido, Claudia y yo, una discusión que a un nivel puramente creativo rebajara la propuesta de ninguno de nuestros capítulos. Mm. Es interesante eso que comentas y los nombres que hay involucrados en el proyecto, aparte del tuyo, porque los Javis tienen un imaginario también muy reconocible. El público ve algo de los Javis y, como pasa contigo, sabe que es algo suyo. Claudia también tiene una voz muy, muy personal, que son tres mundos que en apariencia tendrían que ir por recorridos totalmente diferentes, y aún así conseguís hacer algo en el que todo es reconocible. Uno ve los capítulos de Claudia y sabe que son suyos. Uno ve tus capítulos y sabe que son tuyos, sin ver siquiera el En, título de en, crédito. en realidad, la idea nuestra era que no se viera dos directores sino seis. O sea, que cada capítulo tuviera como una luz distinta y que tuviera una respiración distinta. O sea, la idea era esa. Y yo, de hecho, el capítulo 5, que es el que me pongo en casa, para tenerlo ahí puesto porque me hechiza, eh, es el que más se parece igual al tipo de lenguaje que ha utilizado Claudia hasta ahora. Pero, por ejemplo, el 2 no sé muy bien de quién es en ese sentido. El 2, que es el capítulo más luminoso, más tradicional. Igual es más de los Javis, el 2, por ejemplo. Mm. Igual el capítulo 3, el de Loli y Miguel, en un principio era el que más me tocaba a mí, porque es el que más abiertamente se mete en terrenos de películas a las que yo he profesado admiración toda mi vida. Y sin embargo lo hace Claudia, que creo que es buena idea, porque así respira más, corre más el aire en algún sentido. Pero en realidad hay que recordar también que, por ejemplo, una serie como Veneno sí que jugaba por momentos a ser ficción, aún dentro de un biopic. Y me estoy acordando del momento en el que, por ejemplo, Veneno sacaba la hoz y se enfrentaba a los nazis. Ahí la serie no era un biopic, estaba jugando a meterse en la imaginación de la propia Veneno, ¿no? O cuando ella emergía de la cama del cirujano y era como Frankenstein, ¿no? Como la criatura de Frankenstein haciendo una noche de tormenta. No es una serie tan diferente. Bueno, y luego, por supuesto, que en La Mesías había momentos en los que la película jugaba a meterse en la cabeza Mm. de algunos personajes. Con lo cual, tampoco en realidad estamos tan lejos del lenguaje de nuestros protectores en este caso. Pero bueno, la identidad de la serie, pues como siempre, pues es algo que hemos tenido que defender a pico y pala, pero no de cara a gente vigilándonos, sino nosotros mismos también. O sea, que también tenemos que afilarlo todo al máximo para que
cada capítulo represente lo más fielmente posible las intenciones que teníamos. Porque lo que reivindico, y esto es una cosa que quiero que afecte al lenguaje y también no solamente a los guiones y a las interpretaciones, sino también al lenguaje de la propia serie, lo que reivindico es que haya muchísima intención detrás. Y al final la intención es lo que modela las cosas. Ahí quizá, y recordándose ese capítulo quinto que comentabas antes, ahí creo que hay dos de las claves de la serie. Por un lado tenemos ese prólogo del capítulo que rompemos completamente con las expectativas formales. Hay unas fotos maravillosas de Claudia y yo en el monitor así. Porque imagínate lo que fue el rodaje de Tiempo de María. Era como, venga, soltarles y a ver qué pasa, ¿no? En ese plató, que creo que es la representación más detallista o más maniática de algo real. En este caso, el plató del programa de tele local que tuvo Paco Porras en su momento. Sí, sobre todo porque es una imagen que aunque no vieras ese programa en concreto, todo respira una energía y era tan habitual, era la estructura que tenían las teles locales de la época, que es súper reconocible por un montón de gente. Que enseguida te traslada a esa forma de hacer televisión que igual que estos personajes se quedó anclada en un momento concreto. Claro, yo echo de menos esa oportunidad que había antes de bichear en la televisión, saltar de canales y toparte con la maravillosa luz de la tele local. Y luego también la cosa perversa que yo decía abiertamente, que era yo quiero que el capítulo 5 empiece casi como una ofensa a toda la gente que ha pagado una pasta para tener una tele 4K y que ha pagado una mensualidad de Netflix, ¿no? Religiosamente, y que de repente está viendo tele local, ¿no? Como que de repente hemos dado la vuelta y en esa búsqueda incesante de la perfección y de la calidad visual, de repente nos hemos dado la vuelta y hemos regresado a la tele local más ramplona. Entonces, y luego, para mí era muy perverso. A mí me hubiera gustado ser capaz de hacer un capítulo entero ahí, pero bueno. Igual era más complicado eso. Igual, sí. Y luego, en ese mismo capítulo, tenemos ya cerca del final, creo que era cerca del final, bueno, es una conversación entre Tony Genil, Leonardo, el Arlequín, en el que empiezan a discutir sobre quién fue el que descubrió realmente a Tamara. Y es una serie que en todo momento te está hablando acerca de cuál es la verdad. Sabemos que nos van a estar contando una mentira, que cada relato va a ser diferente y llegas a ese capítulo y acabas la serie y sigues sin tener muy claro qué es la verdad y qué no. Porque intentar Ni ellos lo saben. alcanzar una verdad hubiera sido una tarea imposible. Porque tú piensas que todos los testimonios vivos de aquel fenómeno, todos se adjudican a la creación del tamarismo, ¿no? Como si Tamara fuera un monstruo de Frankenstein y todos fueran los autores, ¿no? Y haber llegado hasta ahí, pues hubiera sido... Y aparte es que también, ¿qué valor tiene constatar una verdad última, ¿no? Cuando es mucho más bonito describir el conflicto, describir y descubrir. Para mí es más bonito describir la incompatibilidad de las versiones que intentar defender una. Y es interesante sobre todo porque sirve para subrayar cómo son los personajes realmente. Sí. Completamente, sí. En el fondo lo que hemos hecho ha sido lo que queremos hacer en todas las pelis, que es meternos en la cabeza de un personaje y ver la realidad a través de sus ojos, con lo cual ya inevitablemente estás humanizando a ese personaje, ya no le estás juzgando, no estás mirándole desde arriba, no estás siendo despectivo ni condescendiente, estás dentro. Y al estar dentro, las virtudes saltan a la vista, pero también los defectos. Y qué mejor personaje que el que tiene los defectos y virtudes a la vista. O sea, yo me alegro mucho en el casting de que esté Rocío Ibáñez. Porque la conocemos menos de la gente que deberíamos por Espíritu Sagrado y ahora la va a conocer el gran público. Y ella también se ha descubierto a sí misma como actriz. En Espíritu Sagrado ella es una presencia, entonces ella tuvo una labor maravillosa de hecho Chema García Ibarra lo que hace es jugar con las presencias que tiene en cámara, no quiere construir personajes a la manera tradicional, ni quiere tampoco que nadie se aprenda un guión,
lo que quiere es retratar casi como si fuera un documental a gente leyendo unas líneas o existiendo delante de la cámara. El cine de Chema García Ibarra tiene esa cualidad, que las personas que salen son ellos intentando soltar un texto memorizado de aquella manera. Hay una cosa que hace Chema que me encanta, que es que siempre monta la primera toma, ¿no? Entonces el tío que es muy perverso, coge a la gente que jamás se hubiera visto a sí misma delante de la cámara y les da un parrafón larguísimo y los sueltan y graba la primera versión porque a él le interesa casi el aspecto documental de la película, que es qué pasa cuando a estas personas les das un papel largo, un texto largo, mejor dicho. Y en ese sentido no están siendo actores tradicionales, no están como fabricando un personaje desde dentro. Y con Rocío, aunque tampoco le hice componer el personaje de la manera tradicional, o sea, ella no tuvo un guión entre manos, ni tuvo una referencia muy clara de a quién parecerse. Sin embargo, Rocío, yo necesitaba que expresara emociones de la manera más honda posible y lo que nos dio superó cualquier expectativa, o sea, estábamos todos maravillados. Y no solamente eso, sino que rodar con ella fue un placer. Hablo no solamente de lo que hace delante de la cámara, sino en la convivencia con ella. Fue un placer absoluto. Y para ella fue descubrir que le encanta rodar. Que le encanta rodar y que tiene esa intuición. Que hay gente a la que se pasa toda una carrera intentando alcanzarla. No esa intuición para empezar la escena desde dentro del personaje. Porque hay gente o sea, Rocío no tiene una formación tradicional como actriz. Y la gente que viene de, entre comillas, de la nada en ese sentido, o que no tiene una trayectoria, no ha hecho teatro, no ha hecho otros papeles, esa gente tiende a, según dices acción, suelta la frase. Y cuando yo decía acción con Rocío, veías cómo ella se dejaba poseer por el momento, por la escena, por el sentimiento, y veías cómo cargaba el gesto y después soltaba la frase y el resultado lo tienes en la propia serie. Es una cosa maravillosa. Sí, no, y sobre todo que es un personaje, en realidad todos, pero es un personaje muy tierno y esas escenas que tiene con Sofía, otro gran descubrimiento, esa pequeña Tamarita. Claro, sí. Era maravillosa, o sea, es una estrella. Es una estrella y en ese sentido también era muy bonito ver cómo Sofía, el primer día de rodaje, estaba cagada, estaba como en guardia, como Margarita Seis Dedos, y al final de la serie pues estaba ya vibrando, o sea, una cosa maravillosa. Y en ese sentido, es muy guay esas soluciones que ofrecéis muchas veces. Por ejemplo, el tema de cómo el personaje de Margarita ve a su hija, que la sigue viendo como una niña. Sí. ¿Cómo convertís en imágenes este mundo interior de los personajes, apelando a ideas o a conceptos que podemos enseguida captar y hacer nuestros? Porque ¿quién ha escuchado a sus padres decir, no, para mí siempre vas a ser mi niño, nunca te voy a ver como una persona adulta? Claro, en realidad es un proceso muy sencillo, tiene que estar en guión, claro, porque no es más que Sofía haga de adulta, es que el guión también es muy consciente de eso. Y el guión es muy consciente de que una vez que juegas a esto hay unas expectativas que tienes que satisfacer o que tienes que traicionar. Es un cálculo como muy minucioso que está ya en guión. Y luego lo que haces con la cámara es cómo contamos una cosa que parece una idea que en un momento dado puede ser violenta o que puede ser original, ¿sabes lo que quiero decir? Original sin más, cómo hacerla muy humana y hacerla muy comprensible. O hacerla muy sencilla. O sea, es que la idea es coger ideas en potencia muy complicadas y convertirlas en algo muy sencillo, muy transparente. Sí, ahí por ejemplo, en el último capítulo, en el de Ingrid, la forma en ver cómo habría sido su otra vida también es sobre el papel, es un concepto que puede chocar, puede ser complicado, pero lo planteáis de una forma muy sencilla. Por ejemplo, una idea que tenía su riesgo de cara a la comprensión del capítulo era el que
veamos que Marimar, en esa vida B, en esa tierra B donde no ha sucedido el tamarismo, se casa con su jefe en la fotocopistería y también está interpretado por Óscar Ladoire. Eso, por ejemplo, no estaba en guión. Pero claro, cuando estás dándole vueltas y cuando estás en un momento, cuando estás creativamente libre, dices, ¿quién es el nuevo marido de Marimar? Y piensas opciones y de repente dices, jo, es que lo peor que le puede pasar a Marimar es casarse con su padre, que es una idea que tiene una traducción muy sencilla, ¿no? Que es que en tu vida no hagas más que reproducir las relaciones y presencias que has tenido siempre metidas en casa. Y claro, de repente era muy tentador llamar a Óscar Ladoire para decirle, no, que queremos que también seas el futuro marido de Marimar. Y en vez de meterte en un Cristo, en un cacao de prótesis ¿no? Y deepfakes para rejuvenecerle y tal, dices, no, vamos a ahí sí que es una idea de dirección. Vamos a hacer que Óscar Ladoire con la boina la esté saludando y que en contraplano veas al otro llegar por detrás, con lo cual no cabe ninguna duda, no cabe ningún equívoco posible, está claro que son dos personajes, porque están compartiendo espacio, ¿no? Eso, por ejemplo, necesitas que la dirección lo deje muy claro. Sí, que, por ejemplo, eso no se ve con el capricho del director. Claro, ahí no hay explicación posible, ahí no hay forma de razonarlo. Ahí no hay forma de razonarlo. Yo recuerdo que Ambrosi me decía, a ver, Gurruchaga está muy bien en el capítulo 4, es cuando hace del gran inquisidor, el gran maestre. Claro, y ahí dice una cosa que solamente puede hacer Gurruchaga, porque lo que hace Gurruchaga no lo puede hacer nadie más. Pero claro, ¿por qué salen los demás capítulos? Y ahí sí que yo ya me enfrenté a mis límites a la hora de intentar explicar o razonar las cosas. De mi explicación es la que tú has puesto, la que tú has recordado, que está en los créditos finales, que es Javier Gurruchaga, capítulo a capítulo reaparece como El capricho del director. Sí, sí. Que ese capítulo... Que bien que la serie lo permita, ¿no? Que bien trabajar en una serie, que la serie se mueva en una frecuencia en la que una cosa así tampoco es alienante, o sí lo es, pero ya me entiendes. Claro, pero ya el primer capítulo, ese viaje que hace Margarita Seis Dedos, cuando va al baño y ese recorrido que hace y luego cómo vuelve a la casa, ya te está metiendo en el tono y te está diciendo, aquí va a pasar de todo, cualquier cosa es posible. Sí, estamos en un mundo fantástico. Claro, yo pensaba a veces cuando me pegaba la noche toledana y tenía mis dudas, decía, madre mía, ¿qué estamos haciendo? Que la serie empieza con Margarita Seis Dedos, perdida en las profundidades de un hotel, gritando florea, florea. Y después amanece dentro de la cama de matrimonio. Y ahí hay algo que tiene una lectura muy sencilla, pero tampoco todo el mundo lo va a dar con ella. Y inmediatamente después nace Llurena. Margarita tiene la edad que tiene Rocío en todas las escenas, interprete a su personaje en el año que sea, siempre Rocío. Y de repente escucha Karma Camaleón, una canción que tardaría muchos años en llegar al planeta Tierra, y la escucha dentro del bebé como si fuera un transistor. Y yo decía, mira, madre, el amor hermoso. Como mínimo, al menos estamos dejando ya las cartas sobre la mesa. Estamos jugando a otra cosa. No, si pensabas que esto iba a ser un biopic, pues me temo que no lo es. Y aún así hay mucha verdad. Al final, lo que hablábamos antes, que los personajes son muy reconocibles y es muy fácil entender cuáles eran las motivaciones de cada uno. Sí, la ambición que teníamos era el que al final de la serie pudieras tener la sensación, aunque solamente fuera la sensación, de conocer más, de conocer mejor a estos seres, ¿no? O de vislumbrar una posible verdad dentro de ellos. Y creo que con eso yo me quedo contentísimo. Y luego entiendo que tiene que ser complicado el dar con ese equilibrio porque no hacéis un acercamiento con los personajes en los que se les imite, sino que sobre todo que se les evoque. Vale, sé que este es Jarece, sé que este
es Sí. Pepo Nieto, pero al mismo tiempo sé que están interpretando a estos personajes. Pero claro, el punto siempre de, sobre todo cuando hay personajes reales y cuando son personajes tan originales que tenemos tan mimetizados ahí en la mente, el no caer en la parodia, el no caer en la exageración. De hecho, una cosa yo creo que todos en el casting estaban un poco inseguros al comienzo del rodaje. No pudimos ensayar todo lo que hubiéramos querido. Es muy complicado ensayar a veces. El miedo la función principal que tenemos Claudia y yo al comienzo del rodaje era quitarles miedos. A la hora de no sentirse obligados a imitar. Porque cuando estás haciendo personajes que son tan peculiares, que son tan cómicos o que son tan estrafalarios, sobre todo, pues eso, en el caso de Areces, ¿no? O el caso de Villagrán y tal. Cuando tienes personajes así, dices, hostias, igual lo que tengo que hacer es una labor más propia de un imitador que de un actor. Pero si lo piensas, los caminos de la imitación y de la actuación nunca se cruzan del todo. Había propuestas de casting increíbles a la hora de imitar a los actores. O sea, había una chica que imitaba a Tamara de una manera espectral. O sea, era como cerrar los ojos y escucharla a ella. Tenía clavado el tono, el timbre. Pero claro, cuando llegas tan cerca, más que disfrutar una interpretación, lo que estás haciendo es admirar una imitación. O sea, no estás recibiendo, no estás dejándote llevar por el personaje, por el actor, por la actriz, sino que estás celebrando lo bien que imita a alguien, ¿no? Porque para mí es algo parecido a la forma en la que yo disfruto de la magia, del ilusionismo o de tantas y tantas cosas que te deslumbran, pero que no te mueven a la emoción de la misma manera. Creo que son dos disciplinas distintas. En ese sentido, claro, tenemos que decirles a los actores, no intentéis imitar, no intentéis calcar, porque lo que va a funcionar es que entendamos una verdad a través de la actuación vuestra, ¿no? Una dimensión del personaje. Yo lo viví personalmente cuando hice del villano, entre comillas, del otro lado, la serie de Berto. Sí. Que claro, luego yo cuando veía las reseñas y decían, ¡guau! Ese tío ha clavado, o sea, Vigalondo ha clavado a Iker Jiménez, se ha metido en su piel y es escalofriante como lo imita. Y yo sé que no lo estoy imitando, no es así. Estoy recogiendo algo de una referencia, pero estoy componiendo algo completamente distinto, pero el embrujo se da, ¿no? La combinación del pelo, el vestuario, el propio guión de la serie, la propia puesta en escena, hace que el embrujo se dé. Y es lo que pasa aquí, por ejemplo. Los personajes que están evocados aquí no los tienes evocados porque los actores estén clavándoles a los originales, sino porque se está haciendo un conjuro. Se está invocando a los personajes originales. Y porque también ya entramos en la serie queriendo ver a los personajes. Claro, sí, hay un deseo, claro. También la serie tiene que funcionar para la gente que no tiene ningún interés en ver unos personajes que igual ni conoce. O sea, yo creo que, por ejemplo, si el esfuerzo hubiera sido el de imitar al original, hubiéramos perdido al público que no sabe quiénes son los originales. Y luego, en la serie, diriges, escribes, actúas, compones alguna canción, la letra al menos. Compongo ya, La letra. Mi forma de componer es tararear la canción por WhatsApp, ¿eh? O sea, y a veces, la canción del capítulo 4, la de He visto el futuro, es muy gracioso el audio que les mandé a estos porque yo de fondo me puse otra canción cuyo ritmo casara con esta. O sea, que es casi ya... O sea, ya vamos, o sea, yo puedo decir que he escrito la canción y que la he tarareado, pero luego la labor de los músicos es la que tenéis en pantalla. Claro, la pregunta sobre todo es, ¿te ha quedado algo por hacer aquí en Superstar? Bueno, no. Y es que de hecho, te juro por lo más sagrado, que los capítulos de Claudia
que los he trabajado, o sea, los he trabajado en postproducción, por ejemplo. Ahí sí que, por ejemplo, pues eso, pues a la hora de editarlos, el sonido, todos los efectos, todo eso, estás muy encima. Pero claro, no he estado en el rodaje durante la totalidad de la producción porque, claro, yo estaba rodando los míos, a veces lo hacíamos a la vez, que eso también favorece el que la serie se pueda encajonar en unas fechas. En los capítulos de Claudia yo tengo recuerdos falsos de haber estado ahí. Yo el momento de Michael Jackson, yo te juro que es como si hubiera estado allí con ellos. De lo dentro que tengo todo, ¿sabes? O sea, que no es que me haya quedado por hacer, es que yo he hecho más cosas, o sea, en mi cabeza he hecho más cosas de las que realmente he hecho. Que Albert Pla, vaya personajazo también. Bueno. Bueno, yo te puedo contar que quizá en la escena de Michael Jackson, que es la que más, igual, no sé, la que más veces me he puesto en casa ya, como si fuera un vicio. Fíjate que esa escena, la única cosa en la que yo me impuse, o que fui, fíjate tú, una tontería, una chorrada como una catedral, pero yo estuve maniático, yo estaba insistiendo en que cuando estaba Michael Jackson de espaldas estuviera viendo Nosferatu y que Nosferatu emerja a la vez que él se gira. Esa era mi cosa. Que sí, Nacho, que sí, tranquilo, ala, vete a casa, venga ya. Y yo, sí, pero Nosferatu. Y luego ya ves que es lo de menos, o sea, lo de teniendo a Albert Pla haciendo lo que hace una cosa increíble. Fíjate que cuando decidimos que fuera Albert Pla, ni siquiera teníamos en mente que la voz de Albert Pla y la de Michael Jackson tienen el mismo timbre, la misma dulzura, ¿no? La misma flauta dulce esa. Ni eso lo teníamos en mente, fíjate, ahí está. Y fue complicado. A día de hoy yo le mando, ayer mismo yo le mandaba audios a Claudia con las frases estas, la de What the fuck you talking about, Tony? What the fuck you talking about? O sea, estamos a ese nivel, de imitar las frases de la serie y decirlas por WhatsApp. Y luego fue complicado el combinar ese formato actual, contemporáneo a la hora de rodar, del tratamiento de las imágenes, con esa Betacam, esas imágenes de vídeo, esa recreación de los programas de la época. Es que yo, después de Daniela Forever y esta, yo me he vuelto Mr. Betacam. O sea, yo he descubierto ya que el fetichismo que se da por hecho entre cineastas es el celuloide. A mí el celuloide, ya puedo decir abiertamente, salgo del armario, a mí el celuloide me la suda, me la refanfinfla. Yo soy hijo del Betacam y espero siempre encontrar maneras de integrar el Betacam en mi discurso. Sobre todo porque claro, le da una autenticidad también al relato. Mira, por ejemplo, las escenas de los segmentos de Tiempo de Marte, o por ejemplo, hay algo muy bonito que también hicieron los Javis en La Veneno, en Veneno, que fue no montar esas escenas a la manera tradicional, sino dejar que unos realizadores realicen en directo. Con lo cual, lo que tienes ya es las escenas realizadas y la forma en la que vibran esas escenas ya es muy diferente a la que responde a una edición tradicional, a un montaje. O sea, la realización en directo no tiene nada que ver en el resultado, en la sucesión de planos, no tiene nada que ver con lo que se consigue montando. Y es una gozada, vamos, es una gozada, y además una gozada perversa, porque claro, imagínate Crónicas Marcianas, el espacio que ocupa en mi memoria. Entonces, recrear un plato parecido y tener la grúa esa similar y esos días, los días que rodamos Tiempo de Marte, que llamé a Paula y Aníbal, a Paula Púa y Aníbal Gómez para repetir Los Felices 20, o sea, yo hice eso, por un lado, porque me gustaba mucho el juego de imaginar que Los Felices 20 fuera el mainstream de los 2000, pero también porque sabía que ya con ellos iba a salir solo, ¿sabes? Iba a ser todo como cuesta abajo, ya, sin frenos. Oye, y ahí ¿se graba solo lo que vemos en los capítulos o hacéis una recreación de un programa, o a lo mejor no un programa entero, pero sí a lo mejor vamos a grabar una hora? Hubiera sido la hostia. Hombre, lo que pasa es que esas escenas no seguían un guión marcado, trabajamos con premisas. Entonces, todas las cosas que se dicen nacen en el plató
las burradas que decimos ahí nacen en el momento. Y no había aunque había guión con las escenas, lo que hacíamos era tirar con la premisa para adelante y que fuera lo que Dios quiera. Hay un momento, hay un inserto en el que se me ve pegándome con Paula, como dándonos una paliza encima de la mesa. Claro, eso son cosas que nacen en el momento. A mí me gustaría un día que la gente viera el churro completo de todo lo que hicimos ese día. No fue un programa completo, pero sí que los segmentos eran mucho más largos, claro. Claro, a eso es a lo que voy, que en el fondo también eso os ayudó un poco para descomprimir. Venga, vamos a jugar, vamos ahora a Claro. dejarnos llevar por completo. Imagínate que las escenas en Tiempo de Marte estuvieran muy marcadas por guión. Texto, ¿no? Esa cosa que a veces hacemos, que es, vale, y el guión interrumpe, ¿no? Que a veces ya se especifica que en guión que alguien interrumpe a alguien, con lo cual lo que ves es una falsa interrupción. Y claro, lo que queríamos era no reproducir las tendencias del diálogo escrito y la firmeza de una secuencia normal, sino que lo que queríamos evocar tenía que ser una cosa muy ambiciosa, que es el caos que reinaba en Crónicas Marcianas, imagínate. Y en ese sentido, ¿se ha quedado mucho material fuera de lo que es el montaje final? Porque al final, sí, vais adelante y atrás en el tiempo, pero el grueso son 2000 y 2001, están los hitos más importantes, pero claro, hay tanto que se podría haber contado y tantos enfoques que no sé si se ha quedado, si habéis tenido que condensar mucho luego en montaje. Dice la serie en conjunto. Sí, en general, en general. Yo nunca, nada que yo haya hecho, nunca he tenido la posibilidad de rodar mucho más de lo que se ve en cámara. O sea, yo creo que no. Yo creo que, vamos, si coges todas las secuencias eliminadas de toda mi carrera, igual no llegan a los 10 minutos. O sea, se cortan muchas puntas, se cortan muchas respiraciones, se protege el ritmo del resultado final, pero si hablamos de secuencias que no están en montaje, muy pocas. No por... O sea, ya me gustaría a mí algún día rodar pues como James Cameron, ¿no? Que luego ves el montaje del director y dura media hora más. Claro, pienso sobre todo secuencia, porque al final es una cuestión de dinero también. Es una serie y unos personajes. Bueno, de tiempo, es una cuestión de tiempo, que es lo mismo que el dinero en este caso, sí. Claro, pero vi sobre todo que al final el capítulo quinto, por ejemplo, da mucho pie a eso. El tema de las colas, el dejar que tengo ya el material que quiero, pero quiero dejar que la escena siga respirando un poco más. Claro, no, bueno, es que hay dos tipos de material eliminado. Y, por ejemplo, cuando decimos que el montaje original de Lobo de Wall Street duraba 4 horas, por un ejemplo que me suena ahora mismo, claro, si te pones los dientes largos pensando, joder, hay por ahí una hora de cosas nuevas, ¿no? Y a lo mejor ese montaje de 4 horas cuenta lo mismo, en el mismo orden. Eso siempre hay que cortar puntas, vamos, siempre. Pero tenemos la suerte de que tú cuando escribes ya con eso en mente, ya estás escribiendo algo que sabes que siempre va a requerir que cortemos las puntas y los aires y los titubeos para que quede todo preciso. Pero ya desde el guión tienes también una noción del ritmo que va a tener todo aquello. Y también tenemos claras las limitaciones de tiempo de cada capítulo. O sea, que teníamos como unas marcas de tiempo, unos mínimos y máximos que había que complacer. Y en ese sentido es más difícil que se te vaya la mano. Porque también una cosa que me gusta decir es que creo que es importante, también es cierto que quieres que hay puntas que quieres cortar, porque también hay momentos en los que quieres que la cosa respire, ¿no? Que corra el aire. Que, por ejemplo, en el capítulo 6, que es cuando Yurena se enfrenta a la muerte de su madre, eso tiene que el duelo tiene que flotar. No puedes hacer frenética esa parte, no puedes hacerla como trepidante, porque también odio el que las cosas sean trepidantes por defecto. Y a lo mejor en un capítulo como el 6, igual hay cosas que hemos pelado, no porque lo pidan a gritos,
sino porque queremos dejar espacio a otros momentos. Pues, por ejemplo, los momentos en los que está Marimar en silencio viendo la tele con Óscar, con su marido, con Óscar Ladoire, ahí quieres reproducir el sopor y el vacío y la pereza vital de esa vida que están teniendo juntos. Que en ese capítulo es súper bonita la escena en la que está hablando con su repre, viendo los vídeos de YouTube y demás. Sí, el capítulo 6, a mí, o sea, esto ya es una cosa que no tiene por qué servirle a nadie, pero yo creo que es la cosa que mejor me ha salido. O sea, el capítulo 6 para mí es como historia de ciencia ficción y como discurso íntimo y como diálogo conmigo mismo y con la propia Llurena, tal. Yo creo que ahí es donde lo he dado todo. O sea, podría ser mi... Si me atropella un camión mañana, como la canción de los Smith, si me atropella un camión, o sea, que sepáis todos que yo me he ido feliz como director de cine. Que tiene una energía que me evoca mucho a Daniel Forever. ¿El qué momento dices? El capítulo 6. Sí, claro. Y Daniela Forever es una película que he tenido que hacer para hacer Superstar después. O sea, para mí si estoy en una búsqueda de algo, yo, claro, tengo que ir paso a paso. Y yo estoy muy contento de estar haciendo mi viejo de esta manera. Para mí es importante, porque ya sabes que los directores, los cineastas, tenemos como una espada colgando sobre nuestras cabezas y que tiene que ver con la forma en la que envejeces, ¿no? Porque yo creo que el mundo que te rodea quiere que te vayas adocenando y que hagas películas que sean muy conscientes de lo que el público espera de ti, que seas como condescendiente con el público y que no, ¿sabes? Como que ya estés en un territorio familiar, con lo cual ya puedes descansar un poquito porque la gente ya te reconoce, con lo cual puedes permitirte dar más de lo mismo y tienes derecho porque es tu territorio. Esas cositas, pues un poco el mundo te las pide. ¿No? Porque cuando la gente me para por la calle o tal y dice, hombre, oye, tienes que hacer con los Crímenes 2. Y yo digo, ya sé que todo el mundo quiere que yo me repita, y es siempre una tentación, pero claro, luego uno quiere echar la vista atrás y sentirse orgulloso de cómo se hace viejo. Y hacerse viejo tiene que servir para algo, tiene que ser bonito. Que luego, en ese sentido, hay un poco una idea de rebelarse en el capítulo 4, el de Paco Porras, que es un poco que va a contracorriente del resto y de un personaje que a pesar de todo quiere reivindicarse. Y bueno, el capítulo creo que hace honor a la premisa de existir dentro de la cabeza de Paco Porras. Tal cual. Y también te quitas el granito de un tipo de ficción que no sé si alguna vez has deseado hacer, pero que desearías ver, ¿no? Algo trepidante en este sentido, ¿no? O un discurso que pueda llevar con honores su condición de objeto punk, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a sacar a Paco Porras intentando deshacer el feminismo como si fuera John Connor desde el pasado y enfrentándose a una España llena de magia y de ocultismo y de laberintos que él domina, pero que le acaban dominando a él. Claro, porque es un villano muy de cómic, muy pulp. Y al mismo tiempo tenemos luego a Arlequín, que es un personaje muy siniestro, pero aún así, lo que comentábamos al principio, se consigue sacar ese puntito de empatía y de entenderle. Ya solamente por el hecho de que lo haga Julián Villagrán, ya solamente con eso ya es como... Es casi como que le estás ya como... le estás como... Solamente con esa decisión, como que lo estás reivindicando ya casi, ¿no? Automáticamente, como que le estás redimiendo de alguna manera. Lo cual, claro, es delicado porque de todos los personajes creo que es el que es culpable de cosas terribles que afectaron la vida de otros personajes a su alrededor. Pero y en ese sentido, para mí era una liberación que el capítulo de Arlequín fuera también el de Loli y que el género, en este caso, fuera el terror psicológico, ¿no? Por decirlo así. Porque ya te permite no quedarte tampoco. Dices, ningún capítulo quiere quedarse en el retrato de un ser humano, sino también ofrecer un espectáculo, entre comillas, ¿no? Y sobre todo porque confrontan muy bien ambos personajes, Loli y Arlequín. Sí, vamos, son
Son Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Y para ir cerrando, Nacho, después de Tiempo de Marte, ¿crees que conseguirás convencer a Netflix para que hagan una siguiente temporada de Los Felices 20? Bueno, o directamente Tiempo de Marte, ¿no? O Tiempo de Marte directamente, claro, claro. Lo que pasa es que Netflix no hace shows, ¿no? O sea, no hace programas de esta manera. Pero yo te puedo confirmar que rodando esos días estábamos Paula, Aníbal y yo con los ojos brillantes, ¿no? Diciendo, joder, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no dejamos la serie de lado y nos plantamos en este plató? Intentamos evitar que se queme al final, ¿no? De todo el asunto. Vamos a intentar proteger este plató y vamos a hacer 60 programas aquí. Pues Nacho, ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por dedicarme este ratito. Muchas gracias. Y ojalá que la serie siga creciendo y mucha más gente la vea y descubra el tamarismo. Pues muchísimas gracias, tío. Muy amable. Muy amable y muy agradecido de charlar contigo una vez más.